La lección de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Estamos en la época navideña, este domingo, previo 4 días a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en diciembre de 2020, y por lo tanto es importante que tengamos una lección sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sobre el autor de nuestra salvación. Hay varias cosas interesantes que, como siempre, apuntamos para tener una mejor comprensión del libro, a la cual vamos entonces a considerar. En estos primeros capítulos de Lucas se hace referencia al nacimiento, también en los otros evangelios. Ahora, sobre Lucas, uno de los 4 evangelistas, podemos decir unas breves anotaciones. Por ejemplo, que era de profesión médico, que en esa época un médico no era una persona que tuviera grandes conocimientos, pero sí que trataba de ayudar a los pacientes con lo que herramientas que tuviera a su disposición. Pero además de eso era una persona muy erudita, muy culta, extremadamente culta. Por lo tanto, este libro de Lucas se considera uno de los libros desde el punto de vista literario, gramatical, mejores, más elaborado. Y se piensa también que Dios lo dispuso de esta forma porque Lucas no era uno de los discípulos de Jesús. De hecho, ni siquiera Lucas llegó a conocer a Jesús personalmente, sino que lo conoció a través de su contacto con Pablo, que acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros. Pero la contribución de Lucas a la exposición del Evangelio es muy importante porque fue el autor de este Evangelio. Además fue el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que inicialmente estos 2 libros eran uno mismo y después se fueron divididos. Con relación a la ubicación geográfica de los eventos que estamos celebrando y hablando en estos días, sabemos que Jesús nació en Belén. ¿Y cómo se dice comúnmente? En Belén de Judea. ¿Qué quiere decir? Que era una aldea, era un poblado que estaba ubicado en la provincia de Judea. Ahora, la tierra de la Palestina en esta época tenía 3 grandes provincias. Una que estaba más al norte, que era Galilea, la provincia de Galilea. Una que estaba más al sur, que era Judea. Entre Galilea y Judea estaba Samaria. Ahí tienen 3. Hagan una ubicación ustedes mismos en su mente. Arriba, Galilea, después Samaria, después Judea. Más abajo, después de Judea, está Idumea. Y hacia el este estaría la provincia de Perea, pero en la Biblia casi siempre lo que se hace referencia es a estas provincias de Galilea, de Samaria y de Judea, sobre todo de Galilea y de Judea. Belén está ubicado en Judea y está ubicado a 10 kilómetros de la capital, que en estos momentos era Jerusalén. Así que ustedes pueden ver su ubicación ahí en su mente. No tenemos un mapa aquí para ilustrarlo, pero cuando saquemos esta lección en el YouTube, pues proveeremos ese mapa. Pero es importante tener este esquema mental. Pero la familia de José era de Galilea, de la provincia que está más al norte. ¿Y de qué sitio en Galilea? De un pueblo llamado Nazaret. Pero eso que aunque Jesús nació en Belén, siempre se le conoció como el Nazareno, porque su familia era de Nazaret y él se crió en Nazaret, que está en la provincia de Galilea. Pero cuando nace en Belén.
de Judea. Y uno se pregunta, ¿por qué esto ocurrió de esta manera? Ocurrió de esta manera porque esto estaba profetizado, que era en Belén. Y esto lo podemos encontrar, aquellos hermanos que ya hicieron la asignación de buscar en Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Sí, hermana Adelaida. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, que Belén era una ciudad, no era una ciudad, era una aldea, era un poblado muy humilde. Sin embargo, a pesar de que era pequeño, tiene un rol bien importante en toda la historia bíblica. Por ejemplo, en Belén fue ungido David como rey. Bien interesante. Desde Belén, más adelante, tuvo que huir José y su familia a Egipto, porque Herodes proclamó la muerte, ordenó la muerte de todos los primogénitos que fueran menores de 2 años. Y en Belén, si ustedes algún día tienen la oportunidad de visitar la Tierra Santa, como hizo la hermana Anne, yo estoy seguro que allí la llevaron a la capilla o a la iglesia de la Natividad. Esa iglesia se encuentra en Belén. ¿Tú estuviste en ese sitio? No te llevaron. Se lo tiene que reclamar al director del tour. Estuvieron en Jerusalén, pero capilla de la Natividad. Sí. Así que cuando vayan allá a Jerusalén, cuando pase la pandemia, pues no se olviden de que le incluyan ese en el itinerario. También era de Belén, era Buz, el esposo de Ruth. Y como le dije anteriormente, aquí David fue ungido como rey por Samuel. Fíjense que esta ubicación geográfica tan sencilla tenía un significado, porque en la Biblia hay muchas cosas que son que hacer. Que lo importante no es lo que se dice en ese momento, lo que se describe, sino cuál es el significado. Belén, por lo tanto, era un símbolo del sitio del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenía todo ese significado alrededor de esta ubicación tan humilde. Ahora, otra cosa bien importante que podemos considerar y ver es cómo fue que la familia de José, que María, que estaba embarazada, llegó a Belén para que se cumpliera la profecía. Pues sencillamente hubo un censo que se conocía también como empadronamiento. El censo no es una cosa de estos días. Durante este año, de hecho, todavía aquí no se ha terminado el proceso del censo. Pero ¿qué se nos dice cuando se hace un censo? Se nos dice que es con el propósito de saber la población que hay, para ver los habitantes, las distribuciones de las edades, etcétera, etcétera. Pero también se hace con el propósito de cobrar las contribuciones, porque al emperador de Roma le interesaba que sus súbditos no solamente obedecieran la ley romana, sino que pagaban las contribuciones, como todos nosotros hacemos que pertenecemos a un determinado país. Así que Augusto César proclamó este censo que se llevara a cabo. Y la persona, políticamente hablando, que estaba a cargo de organizar, de estructurar el proceso del censo, porque no es una cosa sencilla, era Cirenio, que era el representante de Augusto en la región, que era a su vez el gobernador de Siria. Y Siria, de hecho, que aparece aquí en la Biblia, es el mismo país de Siria que conocemos hoy en día, donde están ocurriendo tantos y tantos conflictos. De hecho, Siria, en un momento dado,
fue conquistada por el rey David. Y ya a estas alturas de la historia, cuando yo le digo que fue conquistada por el rey David, te estoy hablando de cerca de 1000 años en el pasado. Ya a estas alturas de la historia, Siria, pues como todos los países de toda esa zona, son parte del Imperio Romano, son colonias romanas. Así que la gobernanza, el control político estaba en manos de Roma. Y allí el representante del emperador Augusto era Cireneo. Ahora, los libros de la historia, hasta cierto punto, registraron que este censo que se llevó a cabo sucedió 7 años después de la ubicación cronológica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por muchos años hubo una discrepancia o no había forma de explicar esta discrepancia histórica en la historia secular con la exposición bíblica. Hasta hace poco que se descubrieron unos antiguos manuscritos donde sí se establece que hubo realmente 2 censos. Hubo este censo, que era el que aparecía en los libros de historia, 7 años después del nacimiento, pero hubo otro censo, aún bajo la gobernación de Cireneo. Así que una vez más, los estudios arqueológicos demuestran que los datos de la Biblia, y esto ha sucedido una y otra vez, son ciertos no solo en el sentido de la fe, sino que son constatables usando metodología científica, arqueológica e histórica. Nosotros no tenemos que creer esas cosas para tener fe, pero nos alegra ver cómo es que ocasión tras ocasión se encuentra que la Biblia es veraz en todos sus aspectos, porque es veraz desde el punto de vista espiritual, pero también lo es desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de un personaje histórico. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue una realidad y ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué el hermano Helvi tiene que decir esto? Yo he estado hablando con gente que dice que Jesús nunca existió, que eso fue un cuento que hizo una gente que se le inventó siglos después para urdir una patraña, para tener un control político y unos poderes. Sin embargo, cuando uno estudia la Biblia, la historia y los documentos ajenos a la Biblia, está totalmente claro que Jesús fue un Jesús histórico. Cristo tuvo una realidad histórica. Estuvo aquí, de carne y hueso, como usted y como yo. Además que fue el enviado del cielo. Y como enviado del cielo fue anunciado por uno de los ángeles que más frecuentemente se menciona en la Biblia, utilizado de una manera extraordinaria por Dios, y es el ángel Gabriel. En la Biblia se menciona a Gabriel en varias ocasiones. Por ejemplo, el ángel Gabriel fue el que le dio a Daniel la profecía de las 70 semanas. A Daniel, el profeta Daniel, más de 500 años antes de esto que estamos hablando aquí hoy. Gabriel fue el que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para decirle cuál iba a ser el rol que Juan el Bautista iba a tener en la venida, en el advenimiento del Señor Jesucristo a este mundo, en el cumplimiento de la profecía, en el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Fue Gabriel, el ángel que Dios utilizó. El ángel Gabriel fue el que se le presentó a María y le anunció el advenimiento. El ángel Gabriel fue el que ayudó a la familia a huir hacia Egipto. Fue el ángel que vino, les anunció y los guió hasta Egipto para proteger al Hijo de Dios, para que no de ninguna forma ocurriera nada que interrumpiera ese plan de salvación. Y el ángel Gabriel se presupone, aunque no se mencione específicamente, fue el que se le apareció a los pastores, porque en otras partes que se narra el nacimiento,
pues se dice que un ángel se le apareció a los pastores que estaban en el campo. Y muchas personas piensan que ese fue el ángel Gabriel también. Ahora, cuando María y José vienen desde Nazaret caminando, pasan por Samaria y llegan a la capital de la tierra de la paz del estado de Israel, o del país de Israel, llegan a un sitio que se llama Belén y buscan posada, buscan un mesón. En esa época un mesón era una especie de una hostelería donde la gente iba a quedarse. O sea, los hoteles no es una cosa de esta época nada más. Pero no había lugar en el mesón. Así que se tuvieron que ir a un pesebre. Ah, pero qué hermoso era ese pesebre. Ani hace unos pesebres bellísimos. Unas figuras bellísimas. Limpiecitos. Olorosos. Nos encanta ver esos pesebres en la Navidad. Pero ustedes quieren saber una cosa. Donde Jesús nació, en nada se parecía a esos pesebres que nosotros tenemos y que disfrutamos tanto en el día. Un pesebre en esa época era el sitio donde se guardaban el ganado, se guardaban las ovejas, que era el principal ganado de esta época, para protegerlo de las inclemencias del tiempo, del clima, porque en la Palestina hace frío, mucho frío en invierno. Y eran cuevas y no eran sitios iluminados, no tenían bombilletas de Navidad, eran oscuros porque eran cuevas, no eran cavernas, eran cuevas, sitios cerrados, malolientes, desagradables. Ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente el sitio más humilde donde un ser humano pudiera nacer en esa época y en cualquier época. ¿Verdad? Que no concebimos que uno pueda nacer en un sitio más humilde que ese, que un establo lleno de mal olor, porque ahí están los animales con sus excrementos, donde lo que hay es oscuridad. Pues ahí nació nuestro Señor Jesús, porque la profecía decía claramente que no eres la más pequeña, que Jesús iba a nacer en un sitio bien humilde para enseñarnos a nosotros la gran lección de la humildad, porque la humildad es la base, es el comienzo del arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, y sin perdón de pecado no hay salvación. Así que esa lección de la humildad es esencial para la salvación del ser humano, pero también es esencial para nuestra ética, para nuestro comportamiento, el modelaje, porque una de las aflicciones más grandes que ha tenido el ser humano es ser víctima de otros seres humanos, de líderes que se creen que porque tienen tales o cuales talentos o porque tienen tal o cual cantidad de poder en sus manos, tienen el derecho de pisotear a los más humildes y a los que están bajo su control. Y de esto no tengo que hacer grandes citas porque ustedes conocen la historia, la vivimos con Hitler. En toda la historia de la humanidad, los grandes gobernadores de la tierra no han sido más que psicópatas despiadados. Gente horriblemente mala, seres perversos. Eso es lo que ha vivido la humanidad. Por eso el Señor Jesús quiso enseñarnos la historia, la lección de la humildad, para que viéramos que por más poder que tengamos, porque Jesús era el autor, el creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo del universo entero, no tuvo a poco de venir a este mundo y hacerse el más humilde. Eso nos enseña a nosotros que en realidad no importa lo inteligente, no importa lo hermoso, no importa lo rico, no importa el poder que tengamos, no somos nada. En realidad no somos nada. La única grandeza que nosotros podemos tener y reclamar es el privilegio de poder ser hijos de Dios, de tener la salvación y el privilegio de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la otra gran lección. Así que con esa base vamos a leer brevemente y vamos a entender qué fue lo que sucedió aquí en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Ani, comienza. Un edicto de parte de los hombres que todo el mundo fuese empadronado. Este
primer censo se hizo siendo Sirenio, ajá. gobernador de Siria. E iban todos para Para ser empadrinado. Iban cada uno a su ciudad. cada uno iba a su ciudad. Bueno, ahí tenemos que aclarar una cosa ahí. ¿Por qué dice que iban a su ciudad? Porque aunque José y María vivían en Galilea, en Nazaret, la estirpe de ellos, la ascendencia de ellos, estaba en Belén. Y la gente tenía que ir a los sitios donde estaba el origen de su familia. Y una vez más vemos aquí cómo esto es un cumplimiento de la profecía. Porque en la Biblia se establece claramente que el Salvador del mundo iba a ser de la familia de David. ¿Y David de dónde era? De ahí, de Belén. Y se dice que tenía que nacer en Belén. Así que todas estas cosas conspiraban, se alineaban para que la profecía se cumpliera. Y se cumplió. ¿Ya? Iban a su ciudad. Sí, hermana Adelaida. 4, ¿verdad? Sí. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, ¿Ok? Lo dijimos, ¿verdad? por cuanto era de la casa y familia de David, Porque se sabía, estaba profetizado que Jesús era de la familia de David. Tenía que ser de la familia de David. Sigue. para ser empadronado con María su mujer, esposada con él, la cual estaba encinta. Sí. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Ok, todas estas cosas las hemos explicado, ¿verdad, hermana? Estaba desposada en aquella época. El desposamiento era prácticamente equivalente a un matrimonio. Era una promesa, un compromiso de matrimonio sin que se hubiera consumado el matrimonio como tal, pero se daba legalmente como hecho la constitución del matrimonio desde el momento mismo en que se hacía el compromiso. Por eso estaba desposada, quiere decir que prácticamente ya estaba casada con José. Bueno, yo creo, hermano, que aquí previamente hemos explicado este contenido. Yo quisiera, si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer, hacerlo ahora una reflexión sobre lo que significa la venida de Jesucristo a este mundo, lo que significa la Navidad. Lo más glorioso, que Dios, su amor, porque todo lo hizo por amor, envió a su hijo a que naciera como nació cualquier hombre, ¿verdad? Porque él no nació por la rodilla de María, ni nació por un poco, sino que él nació como nació cualquier hombre, y digo, excepto que no fue creado como cualquier hombre. Pero es maravilloso que el Hijo de Dios viniera a este mundo como un baby, inofensivo, dependiendo de María, de José y de todo lo que estaba alrededor de él, porque él no se sabía alimentar, él no era como cualquier otro bebé. Eso es algo tan maravilloso y tan glorioso. Sí. Y la Navidad entonces no necesitamos gritar ni estar en grandes fiestas para celebrarla. Lo que necesitamos es esta reflexión, estar con nuestros familiares más inmediatos. Dios quiere que nos protejamos, Dios quiere que cambiemos nuestra vida, que no nos expongamos, que el amor no se demuestra sencillamente en una comelata familiar, el amor se demuestra día a día, que hay unas ocasiones especiales en que nosotros conmemoramos, nos reunimos. Ahora no podemos reunirnos en grandes grupos, pero nos reunimos enlazados por los vínculos del amor de Cristo, por los vínculos del amor familiar que tenemos, lo filial, que es algo puesto también por Dios en nuestro corazón. Y si eso está ahí, usted esté a 100 millas o a 1000 millas, eso es una realidad que nada puede negar. Por lo tanto, podemos celebrar
sin ningún problema. Ani. Mañana, vamos a decirlo, ¿verdad? Se dice que va a caer la estrella de Belén, como le llaman, a las 6 de la tarde. Eso es que Júpiter y Saturno se van a alinear, va a estar uno, se suma esa luminosidad y sale una estrella extraordinariamente luminosa. Dicen que sale cada 800 años. Sí, Dicen que esa estrella que guió un árbol. es posible que ese fenómeno astronómico que vamos ahora el día 21, mañana mismo, que vamos a estar contemplando, sea lo que sucedió en esta época, que sea esa la estrella de Belén. En nada eso contradice la historia bíblica. Porque la estrella de Belén no fue que Dios puso un guindalejo en las nubes para que los magos lo siguieran, no. Fue una señal para que los magos la tuvieran y que la interpretaran correctamente. Así que esa estrella que va a salir mañana, nosotros la vamos a ver como la vieron los magos, como la anunciación del advenimiento de nuestro Salvador. Hermanos, que Dios los bendiga y celebremos todos una Navidad con nuestra familia y con nuestro Señor.